Bueno, buenos días y gracias por estar aquí. Hoy estamos en esta rueda de prensa como Coalición Canaria La Palma, el secretario de organización, Sergio Rodríguez, nuestros alcaldes y teniente alcaldes en el Valle de Aridane, y yo como secretaria general para hablar de uno de los asuntos centrales de nuestro partido en esta isla en los próximos años y que lo lleva haciendo desde hace unos cuantos. Seguimos trabajando día a día en todas las instituciones en las que estamos por la recuperación de La Palma en general, no solo del Valle de Aridane. Pero hay unos aspectos que afectan especialmente al Valle de Aridane que, a pesar de reivindicar, hoy nos preocupan cada vez más. Y hablamos de la necesidad de que el Gobierno de España desbloquee de una vez los 100 millones para pagarle a las personas el valor de lo perdido y la bonificación del 60% del IRPF. Y para poder demostrar que eso es necesario, y lo era ya el año pasado, no olvidemos que los 100 millones del año pasado no se llegaron a ingresar, vamos a poner sobre la mesa datos. De todas las afecciones que sufrieron las personas del volcán, se vieron afectadas 1.298 viviendas en total. El Gobierno de Canarias, con ese primer plan de pagos de 50 millones del Gobierno de Canarias y 100 del Gobierno de España, de esas 1.298 viviendas, a fecha de hoy, 28 de febrero, hay pagadas 701, el 58%. Siempre dijimos que las viviendas serían lo primero, que era lo más importante y lo más urgente. Saben también que a final de año, porque algunas personas modificaron expedientes, presentaron nuevas actas de notoriedad en viviendas habituales, modificaron sus datos en el registro porque habían dejado por detrás parte de metros de las viviendas, parte de las propiedades. Tuvimos que resolver recursos de reposición y nos podía quedar una cantidad de dinero sin abonar, por lo que decidimos no solo pagar viviendas habituales, sino también pagar algunas segundas viviendas y pagar fincas. De las 1.306 fincas que hay afectadas por el volcán, el año pasado se pudieron abonar 126. Ese no era el objetivo, porque como saben siempre dijimos que primero atenderíamos las viviendas habituales, pero se hizo por esa razón. La realidad es que para las fincas necesitamos los 100 millones del Estado, del 24 que no se han ingresado, y los del 25. Tuvimos recientemente en Madrid una reunión con el comisionado, hemos preguntado reiteradamente al Ministerio de Hacienda, no hay ningún problema para ingresar los 100 millones, pero la realidad es que no llegan. Y hoy tenemos plataneros con licencias solicitadas y otorgadas esperando por que les paguemos el valor de lo perdido, también por cobrar la cantidad que no se ha cobrado del PDR, y no podemos hacerlo hasta que no nos ingresen el dinero. El Gobierno de Canarias este año ya ha hecho 2 órdenes de pago de viviendas habituales que estaban pendientes del año pasado. Precisamente hoy acabo de firmar la segunda orden de esas viviendas. Por lo tanto, los 50 millones del Gobierno de Canarias se van a ir íntegramente a viviendas habituales, incluso a la resolución de los recursos de reposición con esa nueva documentación, como expliqué, que se han presentado. Por lo tanto, hoy aquí, no solo como partido, sino en las instituciones en las que estamos, Ayuntamientos del Valle de Aridane, Cabildo y Gobierno de Canarias, exigimos nuevamente al Gobierno de España que esos 100 millones que están en el presupuesto prorrogado y por lo tanto no tienen ninguna traba jurídica, se ingresen de manera inmediata en el Gobierno de Canarias para poder empezar a abonarle a los plataneros y al resto de personas que tienen fincas agrarias el valor de lo perdido, para nosotros continuar con los fondos del Gobierno de Canarias pagando viviendas habituales. Tenemos más del 58% de las viviendas pagadas y lo hemos hecho con el primer plan de pago. Y tenemos una cantidad mínima de fincas porque eso hay que abordarlo con los 100 millones de este año. Por eso es tan importante que entre todos, y así lo hemos trasladado, hagamos presión, no solo nosotros en estas instituciones en Canarias, sino también, para eso nos reunimos con el comisionado en Madrid y también lo estamos solicitando a los diputados que se sientan en Madrid y que forman parte del gobierno del partido que gobierna en España. Necesitamos presión en todos los sentidos. Por un lado son los 100 millones, por otro lado es la bonificación del 60% del IRPF. Estamos donde estábamos el año pasado en esta fecha, pero ya el año pasado el Gobierno de España demostró que no había traba jurídica para sacarlo adelante. En diciembre se aprobó un Real Decreto en el que podía haberse incluido el 60%, se solicitó, eso no se hizo ahí. Lo que sabemos hoy ya, y lo podemos constatar porque así está, es que a pesar de que la bonificación del 60% del IRPF está en la agenda canaria, se aceptó para el voto de investidura Sánchez, igual que para el voto de investidura Feijóo, que se pagarían 4 anualidades de manera mensual. Ahora se quiere volver a cobrar voto por el 60%, cuando eso está más que votado y cuando eso está más que pactado.
Y lo que entendemos es que esperarán a que sea necesario un voto de Cristina Valido en el Congreso para poder desactivar el 60%. Pero para eso no lo pensamos ni lo ideamos en la sede de Santa Cruz de la Palma de Coalición Canaria en el año 20, en el año 21 y luego en el año 22. Lo pensamos para que fuera mensual, para que estuviera mes a mes en el bolsillo de los palmeros y de las palmeras, de todos, porque la isla la reactivamos económicamente todos los palmeros y todas las palmeras, y todavía tenemos que asistir a la incompresión de determinados cargos públicos orgánicos que siguen entendiendo que en La Palma no hace falta nada extra, cuando la realidad es que necesitamos todavía un esfuerzo extraordinario de todas las instituciones. Y lo que estamos viendo es que el esfuerzo extraordinario de todas las instituciones, en este caso del Gobierno de España, es inexistente. Hoy no hay esfuerzo extraordinario. No hay 100 millones para abonarle a las personas el valor de lo perdido y continuar con el plan de pagos, y no hay bonificación del 60% del IRPF. Y las demás medidas de choque social cada vez son menos y cada vez afectan o benefician a menos personas. No se pueden olvidar de la situación que aún tenemos aquí, y eso es lo que queremos reivindicar, no solo como partido, sino con la representación que tenemos en nuestras instituciones, y además pedimos y solicitamos ayuda a todos para que esta reivindicación sea común, porque no es para el beneficio de este partido, es para el beneficio de todos los palmeros y palmeras. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. Yo voy a ser muy claro. Yo lo que diría es que el Gobierno deje de jugar con los palmeros y las palmeras, porque es lo que están haciendo. Efectivamente, como decía Nieves Lady, el año pasado quedó patente, meridianamente claro, que había una solución, que no había que escribir esta respuesta a ninguna ley, que a través de un Real Decreto se podía dar una solución, y lo dieron cuando les dio la gana. Están jugando a conseguir el voto de Coalición Canaria para sus intereses. Y eso lo hemos visto también con lo que ha pasado estas semanas anteriores, con el resto de medidas que tenían que venir para La Palma, y que todos sabemos qué pasó con ese decreto ómnibus. Yo diría que dejen de jugar con los intereses de los palmeros y las palmeras que hemos sufrido tanto con la situación que nos ha tocado vivir. Yo he solicitado personalmente al Ministerio de Política Territorial y a su ministro, Ángel Víctor Torres, una comisión mixta con carácter urgente. Llevamos 1 año y 7 meses de esta legislatura, solo se ha hecho una comisión mixta para evaluar la situación de la isla de La Palma, para hacer entender que la situación de la isla de La Palma continúa siendo necesitando respuestas por parte de la Administración General del Estado, respuestas que tienen que llegar en tiempo y en forma, y que no se puede estar jugando de la manera que se está jugando a la política con la isla de La Palma. Son medidas pactadas, son medidas que además sabemos a lo que van dirigidas, que es a recuperar, una de ellas a recuperar el patrimonio perdido, algo que este partido pues prometió y estamos cumpliendo, pero que lógicamente necesitamos de esa financiación. No cuando el Gobierno de España quiera darla. Es importante que esas medidas lleguen en tiempo y forma para darle continuidad a esa recuperación. Estamos hablando de que en este momento solamente en fincas hay más de 160 licencias concedidas, y muchas de ellas esperando a que llegue este dinero. Los primeros 150 millones, lógicamente, ya explicaba Nieves Lady, que han llegado a un porcentaje de las personas, 58% de las viviendas, no llega a un 10% las fincas, quedan por resolver todavía primeras viviendas, y lógicamente tenemos que recuperar la economía de la isla de La Palma cuanto antes, y sobre todo en la zona afectada por la erupción volcánica y relacionada con las fincas de plátanos. Todos sabemos la importancia que tiene el plátano en la isla de La Palma, y lógicamente el 60% que ha sido tan bueno para la isla de La Palma. Nosotros no podemos seguir esperando, no pueden mirarnos como si la situación estuviera resuelta, y es lo que nosotros estamos comprobando día a día. Parece que aquí no ha pasado nada, parece que todo está resuelto. El tema de Valencia se ha colado alguna vez por medio, a pesar de que nos han dicho por activa y por pasiva que no tenía nada que ver. Nosotros, lógicamente, somos consecuentes con lo que ha pasado allí, somos solidarios y entendemos perfectamente lo que ha pasado, pero no puede ser que se desatienda la situación de la isla de La Palma
como consecuencia de lo que ha sucedido en Valencia. El gobierno tiene que ser capaz de dar respuesta a las dos situaciones y, lógicamente, nosotros vamos a exigir que eso se cumpla. Repito, dejen de jugar con los intereses de La Palma y los palmeros y cumplan con lo que se ha pactado, porque nosotros necesitamos seguir trabajando para devolver a la gente la ilusión, la esperanza y construir una Palma, la Palma del futuro, que depende exclusivamente de todo esto. ¿Alguna pregunta? El criterio de pago es el técnico. Igual que empezamos a pagar viviendas habituales por el orden que van resolviendo los expedientes los técnicos, cuando a final de año vimos que nos iba a sobrar un paquete de dinero porque era imposible seguir abonando viviendas habituales, lo que hicimos fue repartirlo entre fincas y segundas viviendas, pues según iba sacando los expedientes. Lo normal es que primero salgan los expedientes que están limpios, es decir, los que no tienen ninguna traba. Aquellos que todos son de un único titular, que no tienes traba, que no tienes que buscar a los cotitulares para que te firmen una autorización de pago, bueno, todo eso. Los que tienen las cuentas correctas. Pues ha habido que modificar mucha documentación de algunos expedientes, porque algunas propiedades tienen hasta 10 propietarios, en general, no te estoy hablando de fincas, sino de viviendas o fincas, porque los números de cuentas ya no eran. Entonces, los que no tenían ningún tipo de problema, pues acudió a eso para poder pagar. Y ahora se continuará en función de los expedientes que vayan sacando los técnicos. Y sobre lo segundo, bueno, vamos a ver, el 25% del abono de infraestructura. Esto es otra historia para tener pesadillas. El Gobierno de España anunció en su momento que abonaba el 100% de las infraestructuras, de los daños en infraestructuras. Lo anunció cuando vinieron aquí en la pasada legislatura, una de las tantas visitas. Y de repente, cuando sale el Real Decreto, era el 50%. Y el Gobierno de Canarias, lejos de reivindicar que asuma usted el 100%, que para algo lo dijo, dice, bueno, pues yo pongo el otro en un 25% y los ayuntamientos del Cabildo un 25%. Y por eso los ayuntamientos asumen un 25% con el Cabildo, o el Cabildo asume el 25% para los ayuntamientos, y el Gobierno tiene que asumir ese 25%. Pero no está en ningún lado. Eso no se deja ni en una orden, ni en una norma, ni en un decreto, ni en nada de nada. ¿Qué estamos haciendo? Pues en función de las necesidades que van teniendo los ayuntamientos, ir viendo cuando agotan los fondos que tienen para ir viendo qué cantidades tenemos que ir ingresando. Pero no está escrito en ningún lado. Si eso hubiera estado escrito en algún lado, pues hubiera sido mucho más sencillo hacerlo. Hemos tenido que darle 1000 vueltas a ese famoso 25% a ver cómo podemos ir abonando. Han trasladado algunos afectados. Sinceramente te tengo que decir que solo 2, y mira que hablo con muchos, solo 2 personas de las que he hablado que son afectadas, y uno de ellos afectado parcial, me han trasladado desde el principio, no ahora, sino desde que empezamos a reivindicar la enmienda, estando en la oposición, que todavía no se había conseguido para los presupuestos del 23, cuando lo contamos, cuando empezamos a pedir apoyo en los ayuntamientos, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, que todos nos votaban que no, ya me trasladaba que no, que por qué para todos, que eso era un agravio comparativo. Y yo le explicaba el por qué para todos, que es lo que hemos explicado siempre. El 70% no es simplemente para quedarnos con más dinero, la deducción, porque para eso lo hubiéramos pensado en renta y que una vez al año te ingresen esa bonificación y lo normal es que vaya ahorro. Sí, pero señora yo entiendo el porqué. Deja terminarte, te respondo. Vale, vuelvo a donde estaba. Dicho eso, una vez que se monta, nosotros no lo pensamos para ahorro, lo pensamos para gastar en toda la isla. Si lo hubiéramos pensado para gastar en toda la isla, mes a mes, solo en el Valle de Aridane, dada la situación que había en el Valle, dada la situación que tenían los afectados, no se hubiera ido a inversión en La Palma, se hubiera ido a la necesidad imperiosa de cada una de las personas. Por lo tanto, siempre dijimos, alguien de Barlovento necesitamos que tenga más dinero mes a mes porque igual se va a tomar un café a Los Llanos, o va a comprar una tienda a Los Llanos, o se va a Tazacorte a comer pescado. Esa era la idea, simple, simplona quizás, pero ha demostrado ser que era verdad. Si va mes a mes en el bolsillo de la gente se lo gasta en La Palma. ¿Que habrá alguien que se lo gasta fuera? Pues claro, como todos, si no cobramos también el 60%, también nos lo gastamos fuera. Ese era el sentir de esto. Me preocupa que haya gente que diga que esto es una cosa que tenía que haber sido para los afectados. No, porque la inmensa mayoría de la gente de La Palma ha entendido que es bueno para todos. La inmensa mayoría, si no hoy, desde que se acabó el 31 de diciembre, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí es mucha la gente que me para y me pregunta ¿cuándo vamos a tener el 60% que pago mejor la hipoteca? ¿O cuándo vamos a tener el 60% que podía hacer no sé qué cosa? Y no son solo del Valle de Aridane. No me preocupa que haya gente fuera de aquí y algunas personas de aquí que no han entendido eso o que, oye, saben que se han beneficiado de otras medidas que no hayan entendido solidaria, que es necesario que la actividad económica de la isla se reactive.
Pues no, porque oye, cada uno entiende lo que quiere entender. Yo tengo claro que es una medida que era para toda la isla, que la inmensa mayoría de la gente en esta isla ha entendido que es buena, que económicamente algo tan concreto no había beneficiado a tantas personas nunca, y lo que digan fuera de aquí tampoco me preocupa mucho, Amado. ¿Por qué? Porque lo llevan diciendo desde el minuto cero. Yo esta medida la llevamos al Parlamento durante 2 años en la oposición y tuve que aguantar que quien era vicepresidente y consejero de Hacienda me llegara a decir que eso no era justicia social, que el que era consejero de presidencia me dijera que cómo se le iba a hacer eso, pues a lo mejor son los que tenían hijos y habían perdido cosas, o que el presidente del gobierno en aquel momento dijera que eso era injusto con el resto de los canarios, pero no era injusta la situación que estábamos viviendo aquí. Eso no, es verdad que era por una catástrofe natural, pero esa no era injusta. Este partido, además de eso, que es algo en lo que estamos trabajando ahora, porque estamos trabajando para formalizarlo, porque ya lo hemos trabajado. Nosotros no estamos planteando que el sistema extraordinario de protección ante una emergencia de este tipo sea solo para La Palma. No solo habrá ley de volcanes, afortunadamente, porque hubo afectados que decidieron ponerla en marcha, porque recuerdo que el Gobierno de Canarias se negó taxativamente a iniciar una ley de volcanes en aquel momento, sino que hemos creado un sistema que no existía en España, normativo y de blindaje de derechos de las personas a cobrar el valor de lo perdido, que debería exportarse al resto de territorios. ¿Por qué en Canarias, por qué en La Palma una persona afectada por el volcán puede cobrar el valor de lo perdido y en Valencia no? Si vivimos en el mismo estado, tenemos los mismos derechos, pero eso no va a pasar en Valencia. Y nosotros creemos que eso tiene que ser para todos los españoles y creemos que hay que modificar la Ley de Protección Civil del Estado o crear una ley nueva por la que este blindaje, que está demostrado que se podía hacer, que solo dependía de voluntad política, sea para todos los españoles. Es decir, nuestras medidas no son solo para los palmeros y no son medidas egoístas. Creemos que hay cosas que se han hecho aquí y que se están haciendo, por supuesto, corrigiéndolas y mejorándolas, que deberían ser para todos. Y si la bonificación del 60% del IRPF es una cuestión de egoísmo, pues me gustaría oír que se metan con Ceuta y Melilla, por ejemplo. O me gustaría escuchar en Canarias que nadie más lo pide. Pero hasta la que critica eso en el Parlamento lo está pidiendo para Gran Canaria. Lo primero que tengo que recordar es que La Palma es la última que llega a tener las posibilidades porque, bueno, ustedes conocen que el concurso se tuvo que reeditar bueno, por cuestiones de cuadrículas que tocaban el mar y hemos sido los últimos que se nos ha resuelto este tema. Por lo tanto, no podemos ir al ritmo de los otros cuando meses antes tenían resuelto, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, el tema. Eso para dejarlo claro, ¿no? Lo que tenemos, la noticia que tenemos es que efectivamente está resuelto los problemas que había tanto con DISA como con el propio Sodepal. Sodepal se sitúa en primer lugar en este tema. Nosotros estamos a la espera de sentarnos con DISA ahora mismo a ver si podemos hacer una sola, bueno, convertir en una sola fuerza, digamos, este tema. Nosotros necesitamos, lógicamente, capital privado. Ellos necesitan otras cuestiones que dependen de la Administración. Vamos a intentar llegar a un acuerdo para empujar solo uno y poder empezar cuanto antes. Nosotros lo que estamos solicitando es una prórroga de la subvención. Y espero que se pueda dar, porque si no es materialmente imposible. Y esto es como consecuencia precisamente de los problemas que ha tenido la isla de La Palma, que han hecho que esto se haya trasladado meses después que Tenerife y Gran Canaria. No hay una fecha concreta. La semana que viene nos sentaremos con DISA. A partir de ahí pues empezaremos a ver luz al final del túnel en este tema, ¿no? Yo espero que sea cuanto antes. Entonces, el de DISA como el de Sodepal está resuelto. Eso nos coloca en primer lugar a nosotros en este tema. Había la posibilidad de que fuera DISA al retirarse Repsol. Bueno, de hecho, cuando se presentaron estos recursos, era DISA la que tenía las mejores posibilidades. Al resolverse estos recursos, se coloca Sodepal delante, pero lógicamente el Cabildo tiene los recursos que tiene y tenemos que plantear alianzas para poder sacar. Lo interesante de este tema es poder explorar cuanto antes y comenzar cuanto antes efectivamente esas prospecciones. Si podemos ir de la mano de DISA y que algunos empresarios de La Palma, porque es lo que quiere el Cabildo Insular de La Palma, se puedan incorporar a este tema, pues lo vamos a hacer. Si no es así, pues tendremos que buscar recursos en otro lado, recursos privados que vengan a acompañar a los públicos que tiene el Cabildo Insular.